mujer conocida a nivel nacional e internacional. Recordemos Marita Verón en Tucumán y una infinidad de situaciones que ha denunciado en la República Argentina sobre la red de tratas. Vamos a tomar contacto con nuestro móvil de exteriores, Evangelina Ramallo. Está en una nota exclusiva que va a realizar Evangelina con la hermana Marta Peloni. Evangelina, te escuchamos. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Fernando. Sí, efectivamente acaba de llegar a su alojamiento en la ciudad de Paraná porque mañana participará de un congreso que organiza el Ministerio de Seguridad de la provincia de Entre Ríos con el propósito de conmemorar una fecha muy importante que tiene que ver con el 30 de julio, el Día Internacional de Lucha contra la Trata, que la provincia también adhiere a esa fecha y por eso este congreso que reunirá referentes nacionales y provinciales será mañana en la vieja usina. Y lo decía, si hay un referente, una palabra autorizada en la República Argentina para tratar este tema, para hablar sobre las herramientas para la prevención y para el combate de este delito, es la hermana Marta Peloni, con quien nos encontramos aquí. Muchas gracias por darnos estos minutos. Bienvenida a Paraná. Muchísimas gracias por estar aquí en esta zona tan hermosa para mí, porque hace unos cuantos años estuvimos abriendo el Foro de Infancia Robada, que es nuestra organización, justamente con la coordinadora que hoy está trabajando en el tema de trata, que es Silvina Calveiras. Acabamos de visitar recién a la ministra justamente Desarrollo Humano, y bueno, vemos que es una tarea mancomunadamente articulando con las instituciones del Estado, las organizaciones civiles, en bien de nuestra gente más vulnerable, que sufren todos estos tipos de violencia. Hoy desde la pobreza de todo tipo, la falta de vivienda, y bueno, qué decir de las familias destrozadas justamente por el gran crecimiento de los consumos en adicciones de todo tipo. Hoy hasta en los niños podríamos decir la violencia de la adicción al juego, ¿no? ¿Qué vinculación tiene en el caso del narcotráfico con la trata en los barrios más vulnerables fundamentalmente? Tenemos que decir que son flagelos que van unidos en el objetivo común, porque para poder secuestrar una niña o una mujer, quien sea, o un niño de trata, tiene que funcionar el narcotráfico, porque hay mucho dinero detrás de todo esto. Son las organizaciones que no pueden funcionar y lamentablemente también los países que las dejan entrar, que han entrado desde hace tantos años en la Argentina. Y para mí el primer caso de trata justamente con narcotráfico fue el de María Soledad, año 1990. Cuando cumplimos 25 años, recuerdo haber ido a visitar a la familia Morales con Fanny Mandelbaum, una gran periodista que estuvo 3 meses instalada en Catamarca cuando la investigación del tema. Y recorriendo la ciudad, en la plaza, a la noche había un evento cultural, la gente nos reconoció y nos vino a saludar. Le preguntábamos cómo estaba Catamarca después de María Soledad a los 25 años. Yo pensando, porque había cambiado el gobierno, había habido un crecimiento aparentemente de más tranquilidad en ese sentido en la provincia, y sin embargo nos dicen peor. No, yo no lo podía creer. ¿Por qué? Le pregunto. ¿Por qué me decís peor? La gente decía, no era una sola persona. Dice, porque entró la droga. Y yo te digo que es la gravedad más fuerte que tenemos en el país en estos momentos, junto a la trata, el narcotráfico, ¿no? Recordaba ese caso, ¿no?, donde comenzaron las marchas del silencio y donde poco a poco se construyó sobre usted también esta figura de lucha, ¿no?, contra esto. ¿Imaginaba convertirse en una referente internacional respecto de esta lucha? ¿Y por qué? ¿Por qué vale la pena insistir respecto de este punto? Primero decirte el por qué llegué a este momento en que soy consciente de que sigo trabajando como cuando tenía 25 años. Por Dios, lo que ocurre es que los casos empezaron a aparecer al haber sido
tan prontamente una mujer religiosa, para colmo. Digo para colmo porque era poco visto que una religiosa se involucrara en estos temas, ¿no? Y más en un asesinato de este tipo. Lo que pasa es que al ser pública mi figura, la gente me buscaba para que le solucione, así como trabajé para María Soledad, pudiera hacer algo por las causas de víctimas de todo el país. Me empezaron a llegar y ahí es donde yo pude vislumbrar que necesitaba organizarme. Fundó la red, ¿no? Ahí es donde comienzo a organizarme para realmente nació la red de infancia robada. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de trata? Porque muchos quizás lo vinculan directamente a la cuestión de la explotación sexual, pero hay otro tipo de trata de personas. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el mapa en el país de la trata? En estos momentos tenés trata laboral. Mirá, yo te diría que esto hubo siempre, porque en las provincias que yo he estado, por ejemplo Corrientes, pero te puedo nombrar todo el noroeste argentino, la trata laboral de niños, niños en las cosechas de hierba en Misiones, de té, tabaco, en el campo de Goya, por ejemplo, que es zona tabacalera, cosechas de pimientos, cosechas de tomate, la frutilla que necesitan pequeñitos, porque la frutilla se cosecha desde la tierra, así que tienen que ser los niños los que sacan la frutilla. Y bueno, lamentablemente la pobreza de trabajo, de falta de trabajo, también hace que la explotación, ¿no es cierto?, ofreciendo justamente fuentes de trabajo, lugares para poder vivir con mejor dignidad, pero que a costa de qué, de entrega del cuerpo, de la prostitución, de la explotación, porque ni siquiera es por una decisión personal. Lamentablemente hay que secuestrarlas y para eso drogarlas, por eso la trata, la droga, van juntas en el tema de explotación sexual. Y en el tema de la explotación laboral, que es muy fuerte en estos momentos, porque acabamos de venir de Neuquén y lo hago como una denuncia, porque esto ha sido escuchado desde los mismos jóvenes, que para poder tener un trabajo cuando egresan de un secundario y quieren trabajar o quieren estudiar, tienen solamente dos opciones los jóvenes de Neuquén. Y al hablar de Neuquén hablo de Río Negro también. Todas las zonas donde el petróleo es la fuente de trabajo, o si no tienen el narcotráfico. Son las dos opciones, o petróleo o narcotráfico. Esto es la decadencia total para nuestra juventud, ¿no? Obviamente los casos más resonantes de los últimos tiempos que conmocionaron al país, Loan y Lian, ¿no?, en Córdoba, el último Corrientes, el anterior. ¿De qué estamos hablando en esos casos? Tenemos trata de niños y de adolescentes y de jóvenes. En Neuquén acabamos de tener el de Luciana Muñoz, que es tristísimo porque la chica fue a pasar la noche con un compañero y desapareció y el novio ha estado preso, pero ahora lo han dejado en libertad. Él pide la intervención de la justicia federal, de la policía federal. ¿Y qué pasa? Que estos casos no conseguimos que realmente se investiguen por donde la vía de seguridad. Que se pierdan rastros por ejemplo, de los niños, ¿no?, de las personas directamente. Como el caso que vos estabas nombrando recién. Lo que pasa que ahora venimos del Neuquén y estamos pegadas a este caso que nos parece algo impresionante, cómo la justicia no interviene de otra manera. A 2 cuadras la policía y la casa de gobierno, no puede ser. De los niños de Loan, bueno, es lamentable, pero es a la vista que el gobierno tiene algo que ver en el ocultamiento de todo lo que pasó allí. No sé, tenemos que esperar a las elecciones de ahora de la provincia para ver quién va a quedar de gobernador. Creemos que el propio gobernador, una periodista muy renombrada me comentó que a los 2 días de haber estado investigando allí en el 9 de julio por el caso Loan, el gobernador la llamó para que cerrara la boca.
Estas cosas están pasando. Entonces, vos ves que donde hay corrupción gubernamental o institucional, esto es a la orden del día. ¿Dónde cae la droga? Tenemos una pregunta de estudios. A ver, Fernando, Sí. te escuchamos, te Eva, recibo. muy brevemente, en función de lo que venía diciendo, si de alguna manera en todos estos años ha tenido algún tipo de presión desde algún gobierno o desde incluso la iglesia de acallar su voz, porque sin duda es una referente que ha salido de la iglesia como una figura muy importante y que genera para ciertos sectores cierta complicación, entre comillas. ¿Se ha tenido, pregunta Fernando de Estudios, durante estos años algún tipo de presión por parte del poder político, incluso dentro de la Iglesia Católica, para que sea parte de esta lucha? No, así abiertamente de tú a tú no, pero los medios periodísticos, los medios de comunicación, de acuerdo a quién responden, son los que se encargan de desestimarte o embarrar la cancha, como se dice vulgarmente, ¿no? Ese tipo de presión sí los he tenido desde los propios medios, pero no hago caso. ¿Qué voy a hacer? Yo sigo adelante con lo que considero que es la verdad, porque lo que me interesa es la dignidad de la persona, y son personas que han sufrido todo tipo de violencias, que son las que atendemos en nuestra infancia robada, no solamente niños, sino mujeres. Todos los días hay un femicidio. ¿Qué pasa que no atendemos con verdad y justicia el problema de las mujeres cuando sufren violencia? Ni qué decir los niños abusados, intrafamiliar. Es muy duro. El Papa Francisco la recibió este mismo año, ¿no? Hoy que ya no está, ¿qué le dijo, qué le dejó en ese último encuentro? También respecto de esto, ¿no? Porque usted es una referente internacional de la lucha contra la trata. Y bueno, yo creo que nos conocíamos desde hacía muchos años. Él a mí me ayudó mucho en épocas muy difíciles, cuando él era arzobispo de Buenos Aires. Justamente por estos temas yo asistía a las misas de que por la trata celebraba él en Constitución en Buenos Aires. Me acuerdo la última misa cuando él dijo: preguntémonos y preguntemos a la sociedad, ¿dónde está tu hermana? ¿Dónde está mi hermano? La trata era una de sus preocupaciones para Bergoglio, que después fue papa. Y en este caso, cuando me llamó a través de los argentinos que estaban siguiendo toda su trayectoria, para invitarme este fue el pedido de él, ¿no? Invitarme a hablar de cómo sufren las violencias, qué tipos de violencia sufren los niños. Entonces, yo he corrido de toda nuestra experiencia de los 30 foros que tenemos en el país, ¿no? Que esa es la red de infancia robada. Los foros son horizontales, no hay un verticalismo más que una coordinación como red, donde articulamos para poder funcionar justamente en una forma distributiva y bueno, de acercamiento al objetivo que pretendemos, que es atender las violencias de niños, niñas, adolescentes, mujeres, varones, mujeres, niñas, y la prevención educativa, porque si no cambiamos el chip del machismo patriarcal que vivimos en Latinoamérica y en Argentina, ni qué decir sobre todo en alguna provincia, esto no va a cambiar. Vamos a seguir teniendo prostituyentes cuando la mujer no va a tener problemas de ser explotada sexualmente, ni drogada, ni desestimada como mujer, si quitamos el machismo patriarcal. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. La hermana Marta Peloni, fundadora de la Red de Infancia Robada, que va a ser una de la principal, seguramente, oradora de este congreso que mañana, reiteramos, se realiza en la Vieja Usina, organizado por el Ministerio de Seguridad del Gobierno de la provincia de Entre Ríos, para abordar las herramientas de prevención, de combate contra este flagelo, contra este delito. Recordar la línea 145, tan importante también en esta lucha, y la presencia
de otras referentes a nivel nacional y provincial que formarán parte de este congreso. Tiene su primera edición mañana y que la idea es repetirla todos los años en diferentes puntos de la provincia. Evangelina, felicitaciones por la excelente entrevista. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.